Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, la actualidad hispanoamericana según las noticias publicadas entre el lunes 5 y el viernes 9 de mayo de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la semana comenzó con Deutsche Welle informando que el ministro de Economía, Luis Caputo, invitó a los argentinos a usar sus dólares ahorrados sin temor a ser perseguidos. La agencia Xinhua explicó que el gobierno argentino trabaja en un conjunto de desregulaciones para que ingrese dinero a la economía y que el primer desembolso de $12,000 millones entregados por el Fondo Monetario Internacional sirvió para pagar deudas. Prensa Latina mencionó en la semana un paro de transportistas, la caída de 4,5% en la actividad del sector manufacturero en el mes de marzo, el aumento de la inflación y el pedido del presidente Javier Milei al nuevo Papa: defender la vida, la libertad y la propiedad privada. La agencia Xinhua cerró la semana con Javier Milei repitiendo que sigue trabajando para que los argentinos puedan ingresar sus dólares a la economía sin temor a ser perseguidos. Esta semana Uruguay abrió un consulado en Hong Kong y en la inauguración el canciller uruguayo Mario Lubetkin definió a esta nueva oficina como una antena comercial para atraer inversiones, según contó Infobae. Ahora subamos por los países mediterráneos. Infobae también contó en la semana que el gobierno de Paraguay destinó más de 700 militares para reforzar la seguridad del Congreso de la FIFA, que tendrá lugar el 15 de mayo. En Bolivia, varios medios mencionaron que detuvieron a la jueza que suspendió la orden de captura contra el expresidente Evo Morales, y Deutsche Welle explicó que la magistrada estará un mes tras las rejas por no defender los derechos de mujeres en situación de violencia. Y varios medios explicaron que el viernes de la semana pasada otro juez había reactivado la orden de captura contra Evo Morales. La agencia Xinhua, por su parte, mencionó en la semana que la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, inauguró un taller para la gestión del agua y dijo que busca avanzar colectivamente hacia un modelo sostenible y que atienda los principios de bienestar y respeto a la madre tierra. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el presidente Gabriel Boric recibió el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, y la agencia Xinhua explicó que el objetivo es establecer un diálogo en la zona centro-sur del país, afectada por el conflicto con el pueblo originario mapuche, que exige la restitución de sus tierras, entre otras reparaciones. Y el jueves el presidente Gabriel Boric anunció el deceso de los 6 ocupantes de un avión ambulancia desaparecido el miércoles, según informó Deutsche Welle. Esta misma semana, el presidente chileno Gabriel Boric también inauguró una planta de reutilización de los gigantescos neumáticos que utilizan los vehículos mineros, como contó la agencia Xinhua. En el Perú, medios como Deutsche Welle mencionaron la conmoción que causó en el país el asesinato de 13 trabajadores en una empresa minera en la región de Patás. Deutsche Welle también dijo que la presidenta Dina Boluarte envió al ejército a la zona, y Prensa Latina mencionó las críticas que recibió la mandataria peruana en su lucha contra la inseguridad. La agencia Xinhua, por su parte, informó que la presidenta peruana Dina Boluarte anunció la creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura que concentra 14 programas de diferentes ministerios, como los programas nacionales de telecomunicaciones y las inversiones en salud, saneamiento urbano y saneamiento rural. Finalmente, varios medios, entre ellos Deutsche Welle, informaron en la semana que el mundo celebra el primer papa con nacionalidad peruana y estadounidense. Se trata de Robert Francis Prevost, quien desde ahora firma como el Papa León XIV. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa comenzó la semana en el Reino Unido después de visitar Israel, como contó Prensa Latina. La agencia Xinhua mencionó que desde esta semana los alumnos de 4 provincias ecuatorianas asistirán a clases con mascarillas para contener un brote de tosferina.
La misma agencia informó que las autoridades ecuatorianas encontraron más de 1 tonelada de cocaína en las Islas Galápagos. Finalmente, Prensa Latina reveló que a petición del Poder Legislativo ecuatoriano, el último censo realizado en el 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos necesita una recolección adicional de información que incluya a las personas que no fueron censadas o cuyos datos se registraron de manera incorrecta. Y llegamos al norte amazónico. Deutsche Welle informó que el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en Madrid al comienzo de la semana. CNN, la agencia Xinhua y Prensa Latina cubrieron la visita de Nicolás Maduro a Rusia para participar en los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Xinhua también informó que la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que cumplirá el contrato con la empresa petrolera Chevron, a la que Donald Trump le volvió a extender la vigencia del permiso para trabajar con los venezolanos hasta el 27 de mayo. Finalmente, Prensa Latina reportó que 168 venezolanos llegaron desde Estados Unidos en esta semana, y la agencia Xinhua agregó que otros 300 venezolanos regresaron desde México el jueves. En Colombia, CNN cubrió la orden de captura y aprehensión de 2 expresidentes del Congreso, uno del Partido Verde y otro del Partido Liberal, acusados de recibir comisiones y sobornos. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, Prensa Latina cubrió en la semana las protestas contra la nueva ley de seguro social y la confirmación por parte del presidente panameño, José Raúl Mulino, de que no derogará esa nueva ley. La prensa canadiense, por su parte, mostró en la semana la crisis ambiental que dejó el masivo paso de migrantes por la región selvática del Darién, y la agencia Xinhua mencionó que el gobierno de Panamá pidió a la Organización de Estados Americanos respaldar la soberanía del canal. Prensa Latina también informó que la embajada china en Panamá negó que su país sea una influencia maligna en América Latina, como afirmó en la semana el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en Rusia y Prensa Latina lo mostró recorriendo centros científicos y tecnológicos donde propuso reanudar el intercambio de tecnologías. La prensa canadiense, por su parte, difundió una nota de AP sobre el triste caso de una mujer cubana separada de su familia, y Prensa Latina recordó que el Papa León XIV estuvo en Cuba hasta en 2 ocasiones. En Puerto Rico, Prensa Latina informó que capturaron a 53 dominicanos que trabajaban de manera ilegal en este país. Y el mismo medio informó que el gobierno de República Dominicana, por su parte, deportó a más de 1,000 haitianos en la semana y reiteró su compromiso con una política migratoria centrada en la reducción de indocumentados, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el estricto cumplimiento de la ley. Mientras tanto, el mandatario dominicano Luis Abinader y el rey de España Felipe VI se reunieron en la semana en Santo Domingo para clausurar el Congreso Mundial de Derecho, donde asistieron 300 panelistas de más de 70 países, como indicó la misma Prensa Latina. En Nicaragua, Prensa Latina anunció que el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega, encabezó la delegación nicaragüense que viajó a Rusia para festejar un año más de la victoria contra el fascismo, según anunció la mismísima copresidenta Rosario Murillo. La agencia Xinhua mencionó, por su parte, que el gobierno de Nicaragua se retiró de la UNESCO por reconocer al diario nicaragüense La Prensa con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025. En Honduras, el gobierno declaró libre de analfabetismo al norteño departamento de Cortés, y Prensa Latina explicó que con la colaboración de profesionales cubanos van 11 de 18 regiones en alcanzar esta letrada meta. En El Salvador, Prensa Latina manifestó las sospechas que se ciernen sobre la clase política salvadoreña, que sigue sin resolver el tema del millonario desfalco de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, y cuyo principal testigo murió al caer el helicóptero que lo trasladaba. Y esta semana fue el turno de CNN en mencionar la relación y los acuerdos entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele
y los líderes pandilleros. En Guatemala, el ministro de Gobernación reconoció un aumento de los homicidios en el país y también negó que un cargamento de droga incautada la semana pasada en República Dominicana haya tenido origen guatemalteco, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que más de 13.000 guatemaltecos han regresado a Guatemala desde Estados Unidos. Y llegamos al norte. En México, Prensa Latina reportó la captura de una importante operadora del cártel de Jalisco Nueva Generación y la prensa canadiense informó que las autoridades mexicanas arrestaron al alcalde del municipio donde encontraron la fosa clandestina donde este grupo criminal enterraba a sus víctimas. Prensa Latina también comentó que el gobierno mexicano presentó un paquete de medidas para reforzar la industria del acero y textil en este contexto de guerra arancelaria y que algunas encuestas muestran a la presidenta Claudia Sheinbaum con un 81% de aprobación. Varios medios mencionaron en la semana que la presidenta de México rechazó la propuesta de su homólogo estadounidense Donald Trump de enviar militares al territorio mexicano para combatir al narcotráfico. CNN, por su parte, citó a un experto mexicano que afirma que Claudia Sheinbaum no le tiene miedo a los cárteles y que existen restricciones políticas para enfrentarlos. Y en esta semana, marcada por la controversial propuesta de Donald Trump de prohibir los narcocorridos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que el 75% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, como informó la agencia Xinhua. Y finalizamos con el dato de la semana. Habemus Papam. Robert Francis Prevost León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, y dentro de la Orden de San Agustín ejerció su sacerdocio en el norte del Perú, donde llegó a ser obispo de la diócesis de Chiclayo. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una celestial semana y feliz Día de las Madres. Nos despedimos. Hasta la próxima.